Telediario. Bajo supervisión adulta. Telediario con Mariuxi Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telediario Estelar. Enseguida las noticias más importantes de este día. Enseguida los titulares. La Contraloría General del Estado auditará los fondos que se utilizaron en el gobierno del expresidente Rafael Correa para la investigación y actos de conmemoración por los hechos del 30 de septiembre de 2010. La gestión financiera, administrativa y los contratos suscritos por el Consejo Nacional Electoral en los últimos 7 años serán auditados por la Contraloría. Ciudadanos venezolanos continúan apostados en la oficina de migración en el puente binacional de Rumichaca. Más de 14.000 personas de esa nacionalidad ingresaron a Ecuador desde que inició el mes de agosto. Quito se prepara para el Festival de las Luces 2018. El evento arrancará este miércoles. Iván Duque fue posesionado como presidente de Colombia. El flamante mandatario no cerró la posibilidad de dialogar con el Ejército de Liberación Nacional, proceso que actualmente se encuentra estancado. El director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, Hernán Darío Gómez, visitó Quito. El bolido no confirmó que la capital sea la sede de los entrenamientos y partidos de la tricolor. Aquí iniciamos. La Contraloría General del Estado auditará los fondos que se utilizaron en el gobierno del expresidente Rafael Correa para la investigación y actos de conmemoración del 30 de septiembre de 2010. Con pitos y carteles del colectivo ciudadano Asociación Víctimas 30 de septiembre, 30S, acudieron a la Contraloría para pedir una auditoría. De la utilización de fondos públicos durante los años 2011 al 2016. Solicitan que el organismo audite 5 procesos: la utilización de fondos públicos entre los años 2011 y 2016 para la conmemoración del 30 de septiembre, los fondos públicos utilizados por la Secretaría de Inteligencia y otras instituciones del Estado durante la revuelta policial de 2010 y los gastos empleados por la Comisión de la Verdad, 30S, que investigó los hechos. En un escenario delictivo, falsificaron documentos, falsos testigos, adulteración de hechos. Debe establecerse responsabilidades de Oscar Bonilla, Diego Guzmán y Carlos Vaca Mancheno. También solicitan que se devuelvan los recursos que pagaron por glosas los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por la paralización de servicios públicos y que luego fueron declarados inocentes por la justicia. Fueron condenadas a 12 años de prisión. Inocentes. El Contralor del Estado, Pablo Celia, acogió el pedido de auditoría y pidió la conformación de una comisión. No más de 5 personas que van a permitir que ustedes tengan un conocimiento directo y la ciudadanía pueda también tener una transparente. El expresidente Rafael Correa calificó la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 como un intento de golpe de Estado y magnicidio. Valeria Villarroel, Telediario. La gestión financiera, administrativa y los contratos suscritos por el Consejo Nacional Electoral en los últimos 7 años serán auditados por la Contraloría. En manos del Contralor, Pablo Celia entregó el presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio, Gustavo Vega, los informes para el inicio del examen especial. A la gestión financiera, administrativa y operativa del Consejo Nacional Electoral. El periodo que será investigado va del 1 de enero de 2012 hasta el 31 de julio de 2018. Y vamos a poder advertir qué condicionantes gravitaron en los aspectos legales y en los aspectos técnicos sobre la gestión de recursos en los procesos electorales en el país. La base del examen será el informe de evaluación que cesó en sus funciones a los anteriores consejeros y que fue emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Irregularidades como alteración de documentos y certificados que avalaban experiencia e idoneidad de los concursantes al Consejo Nacional Electoral. Vinculación política
de los integrantes de las comisiones ciudadanas de selección con altos funcionarios del gobierno anterior y vinculación política entre los concursantes ganadores con el movimiento de gobierno. El presidente del CNE transitorio aseguró que existe preocupación por las irregularidades en el concurso para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana del año 2015. Ese consejo, que fue cesado por la consulta popular de febrero pasado, estaba encabezado por Raquel González y Edwin Jarrín. La falta de publicación de las carpetas de los postulantes, la sustracción del banco de preguntas para la prueba de oposición, la alteración de documentos y certificados que avalaban experiencia e idoneidad de los concursantes y vinculación política entre los concursantes ganadores con el movimiento del gobierno anterior. La lupa también estará sobre los contratos que suscribió el organismo electoral. Participación de empresas que habían sido liquidadas años atrás por la Superintendencia de Compañías y la adjudicación de contratos a empresas sin experiencia previa con el sistema electoral. El contralor Pablo Celi señaló que con el análisis de las cuentas se podrá advertir qué ocurrió en el organismo electoral durante los últimos 7 años. Valeria Villarroel, Telediario. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio avanza con el proceso para seleccionar a los vocales electorales definitivos. Este martes el organismo conformó la Comisión Ciudadana. 3 acciones tomó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio durante la sesión extraordinaria de este 7 de agosto. Primero aprobó el informe de evaluación al superintendente de Ordenamiento Territorial Fernando Cordero, quien tendrá 3 días para presentar sus alegatos de descargo por escrito. Que reúna los requisitos de pertinencia, utilidad y conducencia. No es nuestra opinión. Nuestra opinión vendrá después de escuchar al superintendente. Este es el simple informe que nosotros hemos recibido. Como siguiente punto conformó la Comisión Ciudadana de Selección, que llevará adelante el proceso del Consejo Nacional Electoral definitivo. Mediante el sorteo se determinó como comisionados a Gloria Ochoa y Gonzalo Miranda, mientras como veedora a Nancy Miranda. El ente de observación lo complementan Fanny Mogollón y Soraya Andrade en representación del transitorio. Notifíquenles a los nombrados para que comparezcan a desempeñar sus funciones. Y finalmente escucharon las 4 impugnaciones que se presentaron en contra de Sofía Hernández como candidata a superintendente de Economía Popular y Solidaria. Las mismas cuestionan el trabajo realizado por la funcionaria durante su cargo anterior. Afectando, conforme en el proceso de liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ejército Nacional, a más de 11.275 socios militares en servicio activo y pasivo. Fuera de esta impugnación, las otras son tan similares al punto de parecer idénticas. Hernández es la única que continúa en el proceso de selección de la terna enviada por el Ejecutivo y actualmente es la encargada en este organismo de control. Alex Llanos, Telediario. Y precisamente para ampliar este tema, esta noche damos la bienvenida a Diana Atamaín, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral Transitorio, con quien vamos a hablar sobre los avances de la institución, pero también otros temas coyunturales que se están dando en estas últimas horas. Bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias. El día de hoy acuden a la Contraloría precisamente para dar una solicitud de auditoría de los últimos 7 años de gestión financiera. ¿Tienen ustedes algún tipo de indicios de que se cometieron irregularidades? Bueno, primeramente informar al país de que nosotros tenemos una meta trazada para este corto periodo de tiempo que nos toca pasar por el Consejo Nacional Electoral, y entre una de las cosas que propuse y se aprobó en el Pleno del Consejo Nacional Electoral es llevar adelante una auditoría integral, o correctamente dicho, un examen especial integral a la gestión de los últimos 7 años, como la ley corresponde, sobre los temas administrativos, financieros y operativos. A este pedido que hemos hecho nosotros a la Contraloría le hemos adjuntado como insumos un informe el que da indicios de que hubo irregularidades de parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto será un insumo. Sin embargo, en el transcurso de la investigación o del estudio que se vaya dando a la institución, si es que hay personas, instituciones que consideren que fueron perjudicados o que se cometieron irregularidades, se irán ingresando para que la Contraloría determine si realmente sucedieron estos acontecimientos. Ahora, la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, se sabe en sus funciones con nosotros vocales, dijo en el momento de su separación que esto causó daños irreparables y que además no se habían tomado en cuenta los alegatos. ¿Qué opina usted?
Bueno, las autoridades competentes tienen las pruebas, tenían el derecho a la defensa, y creo que fue un proceso en el que quienes evaluaron tenían todos los insumos, y es un documento importante para todos los ciudadanos que está ahí sobre los resultados de aquella evaluación. Entonces, creo que todos tenemos derecho a defendernos, a demostrar de que nuestra gestión fue transparente, y en todo caso las autoridades competentes sabrán actuar sobre lo evaluado, sobre la evidencia que existe, y pronunciarse al final qué es lo que pasa con esto. Lo que pasa es que se habla, bueno, la destitución llega porque no se cumple, ¿no?, con las funciones, no cumplen las funciones el Consejo Nacional Electoral, sus vocales cesados. Entonces, entre su discurso, además Nubia Villasís decía, entonces tampoco, si nosotros no cumplimos con nuestras funciones a cabalidad, significa que el Consejo de Participación Ciudadana, que se dio paso precisamente en esta gestión, tampoco sería válido, no entraría, no sería legítimo, y sus acciones tampoco. Bueno, eso es una parte de las cosas que se dijo, pero no se dice, por ejemplo, como el informe del Consejo de Participación Ciudadana lo determina, permítame, claro, para utilizar las palabras exactas y no decir lo que no es. Por ejemplo, se da observaciones que a los contratos realizados por el Consejo Nacional Electoral son distintos proveedores, ya que en este documento se detalla que, dice textualmente, se invitó a participar a empresas que habían sido liquidadas años atrás por la Superintendencia de Compañías, por ejemplo. Otra observación que hace, se adjudicó contratos a empresas sin experiencia previa en las actividades para las que fueron contratadas. Entonces, estas cosas se debe aclarar al país, se debe transparentar el manejo de los recursos, y no solamente quedarse en algunos temas muy ambiguos que de pronto no afectan al interés nacional y tratan de justificar estas irregularidades que supuestamente existen, pero en todo caso será la autoridad competente, como es la Contraloría, de hacer un examen exhaustivo. Ahora, a este examen, lo que nosotros ahora en este acercamiento que hemos tenido con el Contralor, hemos llegado a un acuerdo que nosotros vigilaremos el proceso. Acompañarán este proceso. Vamos a acompañar, será un trabajo conjunto. Esto significa que se van a quedar, esta auditoría se va a quedar en esta administración, en esta investigación de la administración, del tema de financiamiento, o también auditarán la gestión de los consejeros cesados. Por supuesto, por eso se llama un examen especial integral que abarca el aspecto administrativo, financiero y operativo. Entonces es integral, por eso lo llamamos técnicamente así, y esto significará ver dónde están las falencias, cómo fueron los manejos de los recursos y cómo fue el manejo administrativo. Esperamos que las respuestas que se tengan luego de esta investigación, los resultados, se haga conocer al país y se tomen las medidas correctivas pertinentes en el caso de existirlas, o si no, qué bueno que la gestión haya sido transparente, y eso nos conviene a todos los ecuatorianos, porque es nuestros recursos, y eso es lo que yo personalmente pienso y aspiro, de que una institución haya manejado bien los recursos, porque no hay derecho a despilfarrar y a malversar fondos que es de todos los ecuatorianos. ¿Creen ustedes ya como consejeros que están posesionados en el organismo transitorio, que los consejeros cesados actuaron por necesidades de los poderes políticos y no por los derechos de los ciudadanos? El informe del Consejo de Participación Ciudadana determina eso, una de las cosas que por qué no cumplieron con la función encomendadas y cómo fue el proceso de selección. Claramente lo dice, hubo intereses de conflictos porque pertenecían a un partido político, tenían afinidad de un partido político y respondían a ese partido político. El ejercicio habría que leer claramente, y eso es lo que dijo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por eso cesa en sus funciones, por ser una de las causales, entre otras que se manifiesta. Ahora es momento de que el país tenga esas instituciones independientes. En el caso del Consejo Nacional Electoral, una institución garante de la voluntad popular expresada en las urnas, una institución que es respetuosa de la diversidad, donde fortalezca a los partidos políticos. La Casa de la Democracia. La Casa de la Democracia, eso es lo que buscamos. 2 meses para nosotros es solamente el inicio de que
y dar respuesta a lo que el país quiere de este cambio profundo de las instituciones, la reinstitucionalización de este poder del Estado, y estamos para servir hasta cuando nos toque dar un paso al costado y continúe el otro grupo, digamos, o otro cuerpo colegiado que tendrá la misión precisamente de llevar adelante y dejar atrás estos 10 años donde la concentración de poder se fue hacia solo el Ejecutivo, y nosotros ahora tenemos esa responsabilidad de democratizar y que realmente sea la casa de la democracia. Y dentro de estos 60 días que ustedes tendrán para trabajar, para gestionar, para tal vez destrabar cosas que se quedaron precisamente, como el tema de los partidos políticos que vamos a hablar y otros movimientos que va a suceder con ellos, ustedes han contemplado otra vez tal vez la necesidad de analizar el instructivo precisamente para las elecciones, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Esa era uno de los propósitos, una de las actividades importantes que nosotros estamos analizando, y ya nuestros asesores del equipo técnico y jurídico están analizando el instructivo para que sea lo más equitativo posible, bueno, incluyente y que garantice los derechos de participación para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Es nuestra responsabilidad poner a la ciudadanía en conocimiento de eso, por eso nosotros en su momento procederemos realmente a dar de baja o a desconocer esa resolución que se aprobó en Guayaquil. 13 de agosto, de hecho, era el plazo para las inscripciones, ¿no? Sí, pero esto, cuando nosotros ya tomemos una resolución en el Pleno del Consejo, quedará totalmente en cero, como se dice, anulado. Y tendremos un nuevo cronograma de inscripciones para este pequeño proceso, sin afectar al proceso general de elecciones que tenemos ya aprobado, pero con la garantía de que todos tendrán la posibilidad de participar si así puede ser necesario. El instructivo lo estamos mirando, seguramente va a ser reformado sustancialmente para garantizar la plena participación de los ciudadanos. La ley del Consejo de Participación Ciudadana además debería ser reformada, porque dentro de los requisitos, por ejemplo, están pidiendo que tengan un título universitario, ¿no? Un título superior que de hecho no se cuenta ni siquiera para las candidaturas de presidente o otras dignidades importantes. Así es. Sería importante que se revise, porque hay demandas de inconstitucionalidad a esta ley. Sin embargo, todos sabemos que cualquier reforma no entraría en vigencia para estas elecciones, porque la ley, la Constitución no lo permite. Sin embargo, es nuestra responsabilidad también demandar que esta aclaración que se deba hacer y el pronunciamiento de la Corte Constitucional para garantizar que no haya esa discriminación, sino igualdad de participación. Así es que está en responsabilidad del Consejo de la Corte Constitucional. Pero sin embargo hay otras vías, si bien sabemos que no lo estamos pensando y lo estamos trabajando en proponer y dejar sentado ya una propuesta de ley que reformatoria al Código de la al Código de la Democracia, ¿no es cierto?, donde da derechos a los partidos políticos, en el que nosotros queremos garantizar la plena participación de los ciudadanos y sobre todo hacer observaciones al tema de adjudicación de escaños, y entre esos tendrá que ser revisado otros elementos para que las condiciones en las que ahora participamos en las elecciones sean distintas y sean más justas y equitativas. Que es lo que se ha venido pidiendo durante muchísimos años, así principalmente de ciertos movimientos y partidos políticos. Consejera, en el caso, por ejemplo, del MPD, de ruptura, y también de otras denuncias que se han realizado, la reposición de los derechos precisamente de estos organismos políticos, ¿qué va a suceder? La información que nos da el Consejo de Participación Ciudadana, luego de haber hecho una investigación, determina de que se afectaron derechos a varios partidos políticos a tal punto que inclusive se les quitó el número, como se conoce comúnmente, ¿no?, en el caso de la ruptura de los 25. Así como también la afectación de derechos, nosotros queremos saber si es que efectivamente eso sucedió con el colectivo Yas Unidos, y vamos a proceder a mirar, a hacer una auditoría de ser necesario para ver qué es lo que pasó. Nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar que los derechos políticos de los movimientos y partidos políticos sean respetados, y más allá no hacer que se debilitarlas, sino fortalecerlas para que así la participación, la pluralidad, la diversidad de ideologías de pensamiento se vean reflejadas en esto que se llamamos
digamos, la base de un Estado libre, democrático, que es los derechos de los ciudadanos. La independencia, trabajaba, me imagino, en un plan en conjunto, en equipo, que ustedes ya tendrán determinada la ruta, de qué forma la van a trabajar en estos 60 días que tienen apenas, ¿no? Sí, realmente no tenemos tiempo para dedicarnos a cosas que tienen que quedar en un segundo lugar. Estas cosas que hemos hablado ahora, que son 5 ejes fundamentales, son los que le estamos poniendo todas las ganas, todo el esfuerzo, todo el personal está en esto, además de que tenemos que cumplir otras actividades propias del Consejo Nacional Electoral, como por ejemplo ha estado represados muchos partidos políticos que han pedido su personería jurídica y han cumplido con requisitos. El día de hoy mismo aprobamos algunas, les dimos ya luz verde para que puedan participar en las próximas elecciones, pero también tenemos algunas que están ya por verificar firmas, otras que ya han avanzado, y nos toca responder eso también. No podemos dedicarnos solo a los 5 puntos, sino a lo que nos toca hacer. ¿Y usted cómo se siente, Diana? ¿Está contenta? ¿Se siente que se ha hecho justicia? Bueno, usted tiene una larga trayectoria, además, política en nuestro país. En cuanto a la designación, le pregunto, porque siempre va a quedar una duda en los ciudadanos. Si se está hablando de que existe una injerencia política en la designación de otros funcionarios anteriormente que ya han sido cesados por las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, ¿qué garantiza a los ecuatorianos que en esta ocasión no se está repitiendo lo mismo? Nosotros primero les podemos dar nuestra palabra, comprometernos ante el país de que queremos ese cambio que nosotros muchas veces en las calles, yo misma estuve en las calles reclamando respeto a la diferencia, reclamando la libertad de pensamiento, respetando derechos políticos de los movimientos y partidos políticos. Sin embargo, ahora tengo un nuevo rol de estar ahí para que eso realmente suceda. Y la ciudadanía tiene todo el pleno derecho de desconfiar, puesto de que las prácticas que se daban en el pasado, en estos últimos 10 años, no correspondían a los principios escritos en la Constitución, en la ley y a los discursos muy bonitos que se les escuchaba a lo que realmente se hacía. Se afectaban derechos de los ciudadanos, se afectaba derechos de los partidos políticos. ¿Qué hacer para recobrar esa confianza a la institución más que en personas? Si bien nosotros ahora, los vocales que estamos conformando el nuevo Consejo Nacional Electoral, pertenecemos de diferentes tendencias. Yo fui postulada por la CONAIE y por las organizaciones sociales. ¿Con este gobierno? La CONAIE absolutamente no. Otros compañeros representando a un partido político, otros a la sociedad civil. Yo creo que eso es una garantía. La diversidad, la diferencia de ideas, de pensamiento, nos da la posibilidad de discutir, de debatir, de plantear propuestas de diferente visión y de eso sacar una conclusión de que todos estamos siendo tomados en cuenta. Por algo, nuestro Estado se llama un Estado plurinacional, está reconocido, pero en la práctica no se daba, se buscaba más bien monopolizar un solo pensamiento. El distinto era terrorista, el distinto era un delincuente, el distinto era enemigo de la patria. ¿Usted pasó por eso? Pasamos por eso le decía, estuvimos en las calles para que esto cambie. Ahora tenemos la posibilidad de demostrar desde este espacio que ahora me toca estar como un juez electoral, demostrar de que esta institución es una institución de puertas abiertas, una institución que respeta la diversidad y garantiza que el pluralismo va a ser reconocido en su participación, en este caso democrático. No nos molesta que sean diferentes. He escuchado mensajes positivos en las redes sociales. ¿Apoyo de la ciudadanía? Apoyo de la ciudadanía, también reparos y observaciones y críticas muy fuertes, pero bienvenidas, porque mientras hay esa diversidad estamos viviendo en una plena democracia. Que todos piensen igual y que nos feliciten sería muy peligroso, o al contrario. Entonces yo creo que es bueno esas diferencias, de las diferencias crecemos, aprendemos y creo que todos podemos construir una sociedad diversa, que es lo que nosotros buscamos. Muchísimas gracias por el tiempo y la sinceridad también en las respuestas. Así es, gracias. Diana Tamaín con nosotros en su espacio de entrevistas. Vamos con más noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió allanarse al 90% de las objeciones presidenciales a la ley para el fomento productivo. No hubo consenso para la ratificación en los temas macrofiscales. 6 horas de debate y más de 20 intervenciones se registraron en la Asamblea en la sesión número 533, donde se debía resolver sobre el veto a la ley económica urgente. El ponente del proyecto, Esteban Albornoz, propuso un sistema de votación segmentado. Ponemos a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional este proyecto de ley
que creemos que debe implementarse en el menor tiempo posible. Quienes respaldan la tesis oficial ratifican las bondades que plantea la norma para incentivar las inversiones, la producción y el empleo a través de las exenciones tributarias para nuevos emprendimientos. Pero la inversión extranjera no viene solo por los incentivos. La inversión extranjera viene al país cuando hay seguridad jurídica, cuando se respetan las leyes, cuando hay arbitraje internacional, cuando hay mediación para los conflictos. La remisión de las multas, intereses y recargos, mecanismo utilizado en 2 ocasiones por el gobierno anterior para dar liquidez al fisco, sumó cuestionamientos. Es premiar a los ricos con las remisiones. Eso siente la mayoría de los ecuatorianos. Por el allanamiento en los articulados sugeridos por la comisión se pronunciaron 84 voluntades, mientras que en lo relacionado a las políticas macrofiscales y el manejo de los niveles de endeudamiento no hubo mayoría, por lo que pasarán por el Ministerio de la Ley. No es posible que se nos plantee un endeudamiento sin haber una contraparte. Yo les quiero decir que no hay cheque en blanco, porque cuando se habla de que tiene que haber un equilibrio, que no puede haber déficit primario, ahí tenemos la primera norma, la primera regla de control. La ley busca darle mayor flexibilidad al Ejecutivo para enfrentar el escenario económico que vive el país. Se plantea en el veto que existirá el monitoreo de las reglas, de las metas y los mecanismos de corrección automática fiscal, y esto será en forma periódica. La ley entrará en vigencia una vez que sea publicada en el registro oficial. Alexis Moncayo, Telediario. Y también la Asamblea Nacional, el CAL, aprobó 2 juicios políticos en contra del actual ministro de Agricultura, Rubén Flores, y al exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Esto una vez que se han cumplido los requisitos que manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Les contamos que este martes el Consejo de la Judicatura Transitorio posesionó a directores administrativos y disciplinarios de este organismo a escala nacional. Los funcionarios se comprometieron a no dar paso a la injerencia política, a ser intolerantes con actos de corrupción al interior de la función judicial. Son 22 directores administrativos y 3 disciplinarios que este martes se comprometieron a arrimar el hombro para que la justicia en Ecuador, según ellos, sea otra cosa, muy distinta a la de años anteriores. Pisando sobre las cenizas de la corrupción y de las prácticas deshonestas, construyamos una administración de justicia honrada, transparente, oportuna y sobre todo independiente. Juran servir con ética. El juramento y posesión de sus cargos estuvo a cargo del presidente subrogante del Consejo Nacional de la Judicatura, Aquiles Regail, quien les conminó a no dar espacio a que la aplicación de la justicia se vea manchada en cualquier aspecto. Nunca más la corrupción, nunca más la presión, nunca más la identificación del poder político con las grandes causas de la justicia. Más allá de este acto formal, se reflejó que al interior del Consejo de la Judicatura existen posiciones sobre procedimientos que marcan diferencias. Juan Pablo Albán considera como una intromisión por parte de la Judicatura en el trabajo de los operadores de justicia el remitir oficios a jueces y fiscales solicitando información y aclaraciones acerca de procesos y resoluciones. A mí me parece que nosotros no podemos mandar cartas, ni a título personal, mucho menos en nombre de la institución, suscribiendo como presidentes, titulares o encargados. Esta declaración la hizo en referencia a oficios dirigidos por Aquiles Regail, quien argumentó que esas misivas buscan solamente obtener información, mas no influir en las decisiones de jueces o fiscales. Eso no es injerencia de la justicia, sino conocer. Posturas que quedan en lo interno del Consejo de la Judicatura, pero que hoy salieron a flote como señal de que las diferencias en este organismo no están ausentes del debate y las discrepancias. Javier Ceballos, Telediario. Y hoy se extrajo la información de los 4 videos que son parte de la investigación que efectúa Fiscalía al secuestro y asesinato de Óscar Villasís y Katy Velasco de la frontera colombo-ecuatoriana. 1 hora y media llevó la diligencia que se desarrolló en el Laboratorio de Criminalística en Quito, con la presencia del fiscal Wilson Toainga, los familiares de Óscar Villasís y Katy Velasco junto a su abogado defensor. Se extrajeron las imágenes y el audio de los 4 videos que son parte del proceso investigativo, obtenidos de cámaras del ECU 911 y de locales privados de Esmeraldas. Nuestros elementos se irán confirmando cada vez más. Vamos a ir obteniendo los resultados de que nuestra hipótesis se va cumpliendo como defensa técnica, que el secuestro fue aquí en territorio ecuatoriano. En 8 días, un perito asignado entregará el respectivo informe.
A decir del ministro del Interior, Mauro Toscanini, las investigaciones permitirán develar cómo se dieron los hechos del secuestro de la pareja y su posterior asesinato por miembros del grupo delictivo liderado por alias Guacho. Habría que ver las indagaciones ya fiscales, ¿no? Todas las investigaciones del caso en las cuales podemos nosotros también contribuir, tanto como el lado colombiano. No nos podemos precipitar. De su lado, los familiares reiteran su pedido en la desclasificación de los documentos a la Asamblea y a la Presidencia. ¿Qué les han indicado? Que todavía están en trámites, que tenemos que esperar, que todavía no les mandan también la información de Colombia y que eso todavía demora. Finalmente, el ministro Toscanini recalca que Ecuador se mantiene trabajando coordinadamente con Colombia para la desarticulación de este grupo disidente de las FARC. Había en Colombia detenidos alrededor de 31, 32 y en el país tenemos 52 detenidos que tienen que ver con el grupo de Guacho, familiares. La Fiscalía también convocará a rendir su versión libre y voluntaria en el caso a los exministros Patricio Zambrano y María Fernanda Espinosa. Olga Velasco, Telediario. Iván Duque asumió la presidencia de Colombia este martes en una emblemática plaza de la capital. En su discurso inicial, el nuevo mandatario planteó evaluar los diálogos con el ELN y continuar en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. Con este juramento y la colocación de la banda presidencial, Iván Duque tomó posesión como primer mandatario de Colombia hasta el año 2022. El acto solemne se efectuó en la Plaza de Bolívar en Bogotá, en medio de una llovizna y un ligero viento. Este evento contó con la presencia de 10 jefes de Estado y delegaciones de 17 países y más de 3.000 invitados entre autoridades y funcionarios. Duque, quien representa al partido de derecha Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, en su primer discurso oficial habló de mejorar el acuerdo de paz con las FARC y anunció una evaluación a los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Durante los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a realizar una evaluación juiciosa de lo que han sido los últimos 17 meses de conversaciones que ha adelantado el gobierno saliente con el ELN. Nos vamos a reunir con las Naciones Unidas, con la Iglesia Católica y los países que han venido apoyando dicho proceso. Detalló que trabajará en la reactivación económica, así como en alcanzar la unidad en su nación. Vamos a declarar ante el Congreso de la República con una reforma constitucional que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito conexo al delito político. En este evento también fue juramentada la nueva y primera vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Olga Velasco, Telediario. Iván Duque Márquez asumió este martes como el 60º mandatario y a sus 42 años se convierte en el jefe de Estado más joven de los últimos 70 años en Colombia. El candidato del Partido Centro Democrático, Iván Duque Márquez, ganó las elecciones del pasado mes de junio en segunda vuelta al izquierdista Gustavo Petro. Una nueva generación llega a gobernar con todos y para todos, con la mayor votación de la historia en nuestro país. Este bogotano de 41 años, nacido el 1 de agosto de 1976, es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido el país. Está casado y tiene 3 hijos. Se graduó de abogado en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, tiene un máster en Derecho Económico de la American University y otro más en Gerencia de Política Pública de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. En nombre de la bancada del Centro Democrático, se desempeñó como senador de la República por el Partido Centro Democrático desde 2014 al 2018. Muchos piensan que está bajo la sombrilla del uribismo y con el visto bueno del expresidente Álvaro Uribe, máximo líder del partido. Y les presento al gran colombiano, a nuestro líder, a la inspiración del partido, Álvaro Uribe Vélez.
Entre sus propuestas económicas están la reducción de trámites, austeridad en el gasto público y una menor tasa de impuesto de renta para las empresas. Duque asume el mandato del país en un momento coyuntural, primero por cómo llevará el posconflicto, los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, las relaciones con Ecuador tras los hechos violentos ocurridos en los últimos meses en la frontera común que terminó con la vida de varios ecuatorianos, y la relación con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y en su segundo día de visita oficial en Colombia, el jefe de Estado, Lenín Moreno, se reunió con su homólogo chileno, Sebastián Piñera, donde dialogaron sobre proyectos de cooperación en energía, minería y comercio para impulsar tratados de inversión que aporten a las exportaciones y a la generación de empleo. Además, se anunció que la quinta reunión del Consejo Interministerial Bilateral que presiden los cancilleres de ambas naciones se realizará en Santiago de Chile. Posteriormente, el primer mandatario acudió a la ceremonia de posesión de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia y al saludo oficial de las delegaciones presentes en la Casa de Nariño. Tras esta actividad, el primer mandatario retornó al Ecuador. Hoy no hay tiempo para enamorarme. Llega la serie donde el romance hará latir tu corazón al máximo. Déjate llevar por la magia de Heidi. Estreno el lunes 13 de agosto a las 5 p.m. por Ecuador TV. Sobrevivientes. Sobrevivientes, de lunes a viernes 20 horas, por Ecuador TV. Nuestro planeta está en cambio. Noticias. Cultura. Política. Actualidad. Los hechos que marcan la historia están en Informe Mundial. Sábado, 20 horas 30. Por Ecuador TV. Bessie, un aventón. Venga. Venga, ¿para dónde va? Para Ecuador TV. Hacemos tu vida más fácil. Café TV, pensando en ti. Estamos atrasados, pero todo bien. Vamos ahí. De lunes a viernes a las 10 horas 30. Y los sábados a las 9 horas. Por Ecuador TV. Esta noche a las 22 horas los esperamos aquí en Fanático con todos los detalles del arribo de Liga de Quito hasta Brasil, cómo se prepara el conjunto albo para su revancha frente al conjunto del Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Esto y más, como siempre, en la pantalla de Ecuador TV. El músico como instrumento de sí mismo. Es una composición muy descriptiva. Es un placer cantar. Una unión armoniosa entre artista y cámara, donde su voz, sentidos y emociones estarán íntimamente afinados para conocer una nueva faceta que va más allá de su carrera musical. Esta es mi canción. Sábados, 8 p.m. por Ecuador TV. Estamos de regreso con más noticias. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, visitó la Feria de Emprendedores desarrollada en la plazoleta del Centro de Atención Ciudadana en Puerto Viejo. Los expositores artesanales son beneficiarios del apoyo estatal a través de capacitaciones y también de créditos. Los manavitas emprendedores reconocen que a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria perfeccionan su labor con la que se abren al mercado nacional. Aquí nos contactan muchas personas interesadas en nuestros productos para ir a diferentes ciudades. Un tanto difícil, pero esa es la fortaleza que tenemos, el como garra manaba, seguir adelante y fortalecernos cada vez más. Una vez que ya están produciendo, facilitar el acceso a mercados de estos productos, ya sean mercados públicos, mercados privados e inclusive de exportación. En la feria Somos Tus Manos Manabí
53 expositores presentaron sus productos artesanales, como Diana Macías, a quien hablar de sus inicios con la sal ahumada judía le trae recuerdos no tan gratos del terremoto, pero se repone y nos cuenta. Ahumado natural, empezamos con este primer producto, de ahí iniciamos con los demás y ahora tenemos 7 productos. El vino de grosella es una innovación que surgió en el poblado de Playa Prieta. Cada vez que pruebe mi producto se emociona y diga, es un excelente producto. Vino de grosella, sí. ¿Y qué tal? Perfecto. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien cumplía agenda en Puerto Viejo, visitó la feria y degustó del café, dulces, manjares y hasta el rompope Manabas. Además, destacó los incentivos que se entregan para estos negocios. Hasta el 50% de las utilidades de la banca pública pueden ser reinvertidos para el fortalecimiento del Fondo de Garantías, que en el caso concreto para apoyar a la economía popular y solidaria. De acuerdo a lo programado, cada mes en la plazoleta del Centro de Atención Ciudadana se efectuará esta exposición que busca posicionar a los productos artesanales. Mirta Carrillo, Telediario. Y en esta segunda entrega le contamos que la esmeraldeña Teresa Yepes, con cariño conocida como la soldadora, busca el apoyo de la comunidad entera para entregar 50 casas a familias afectadas por la inundación provocada por el desbordamiento del río Taone, emergencia que ocurrió hace más de 2 años. Son las víctimas de la indiferencia. Esta vieja y desocupada escuela en Esmeraldas es fiel testimonio de cómo la sociedad maltrata a quienes carecen de los medios para vivir dignamente. En estas aulas viven 18 familias. Todas ellas se quedaron sin nada como consecuencia del desbordamiento del río Taone ocurrido en el 2016. El torrente destruyó sus viviendas y desde ese entonces Jacinta Valencia no pierde la esperanza de que su situación mejore. Que ellos tenemos fe y tenemos esperanza que sí van a conseguir esa casita de bambú para donarnos a nosotras, porque nos dijeron que iban a ser prestadas hasta que el gobierno nos construya. Nancy Angulo no pierde la fe de dejar algún rato este lugar. Más allá de la incomodidad e insalubridad en la que viven, son los vecinos del sector que hacen lo imposible para despecharlas y que por sus propios medios abandonen este refugio. De ahí pues lo sacaron y lo llevaron a un albergue, después lo llevaron a otro, ahora aquí, hemos estado como en 4 albergues y todavía no se disuelve nada. Ellas con sus hijos e inclusive nietos ven en la gestión de Teresa Yepes, la soldadora, la esperanza de tener una casa para vivir. Ella, junto a otras lideresas de Esmeraldas, emprendió la campaña denominada 50 casas para el barrio 50 casas. A través de la Fundación Raíz Caemba, se busca reunir $150,000 para la adquisición de 50 casas emergentes de bambú, cuyo precio bordea los $3,000. Estamos también tratando de buscar donaciones para que pronto baje un poquito el costo, pero de esa manera poderles ayudar. Zoila Castillo gestionó esta vivienda para una familia damnificada. El inmueble tiene estas características: es sismo resistente, se arma sobre una losa de cemento y su montaje dura entre 3 y 4 días. Ocupa una superficie de 43 metros cuadrados y tiene 2 dormitorios, sala, comedor, cocina y baño. Es algo deprimente que los han metido acá, como se dice. Yo digo que es una ratonera, que ni un ser humano se merece vivir como está viviendo estas personas. Entonces, si pudimos reunir personas para buscar el financiamiento y arreglar ese puente, sabemos que también vamos a lograr que las donaciones lleguen y que podamos juntar ese dinero y que ellos puedan tener sus viviendas. Si desea sumarse a esta causa, cualquier contribución es recibida a la cuenta corriente número 2100135036 de Banco Pichincha a nombre de Fundación Raíz. El manejo de los recursos será vigilado por la autoridad competente. En Esmeraldas, con imágenes de Luis Chiliquinga, Javier Ceballos, Telediario. Agosto, mes de estrenos. Siente la intensidad. Mes de estrenos por Ecuador TV.
En la celebración de sus 40 años de Patrimonio Cultural de la Humanidad, Quito vuelve a recibir por tercer año consecutivo el espectáculo masivo más importante del Ecuador, Fiesta de la Luz 2018. Millones de quiteños y visitantes volverán a maravillarse gratuitamente de un magnífico despliegue de luz, color y sonido en el más hermoso centro histórico de Latinoamérica. Fiesta de la Luz 2018, la nueva tradición quiteña, del 8 al 12 de agosto. Alcaldía de Quito. Ecuador TV te trae un programa con los documentales más impactantes de la BBC y Discovery. Para conocer, reflexionar y combatir el deterioro de nuestro mundo. Soy Sofía Montoya y esto es Planeta Peligro. Estreno, domingo 19 de agosto a las 8 de la noche, por Ecuador TV. Telediario, primera impresión, con Eduardo Califé, de lunes a viernes 6:55, por Ecuador TV. La región de la diversidad. Cuya riqueza principal está en la gente y su cultura. Un continente de cambios y que lucha por triunfar. Caminemos juntos por América ahora. Pronto, por Ecuador TV. Las noticias internacionales llegan con el auspicio de 3 lácteos al día, fuerza, vitalidad y mucha energía. Estamos de regreso con más noticias. El movimiento migratorio no ha variado en Rumichaca. Ciudadanos venezolanos continúan apostados en las oficinas de migración y el puente binacional. Más de 13.000 extranjeros ingresaron al Ecuador. 13.067 es el número de turno que le entregaron a Humberto Coronel para ser atendido en la oficina de migración en Rumichaca. El ciudadano venezolano llegó este lunes en horas de la mañana. Ya tenemos 2 noches. Ya no comimos la plata ya de comer, no, estamos achicharrados. Estamos pasando hambre. Los migrantes venezolanos y personal de migración ecuatoriana se organizaron para agilizar la fila, que ocupa 2 de los 6 carriles y el paso peatonal central del puente internacional de Rumichaca. Porque hay gente que está por delante de nosotros y están organizando sus grupos, entonces nos organizamos para que no se nos metan gente por delante, para que respeten el orden de llegada. El panorama es igual al de hace 3 días. Los ciudadanos venezolanos continúan llegando hasta la frontera colombo-ecuatoriana. Hay gente que dice que tiene 4 días, otros 2 días. Nosotros llegamos hoy, no sabemos cuánto vamos a durar. Las autoridades de Ecuador activaron protocolos de atención médica. Personal de salud de Imbabura llegó para reforzar el trabajo. Estamos contando con 5 médicos, 3 licenciadas y algunos como 2 tags para poder solventar la emergencia. Entre el 1 y el 5 de agosto legalizaron su ingreso al Ecuador por Rumichaca 13.782 extranjeros. Lucy Jiménez, Telediario. Y Ecuador reabrió su embajada en Holanda, cerrada hace 4 años en La Haya, como respuesta a la decisión de ese país de cerrar la suya. Holanda se convirtió en los últimos años en uno de los principales inversores en nuestro país, alcanzando en el primer semestre de 2018 más de $220 millones en sectores como inmobiliario, minas, alimentación y servicios, lo que hizo necesaria la reapertura de la sede diplomática. La embajada holandesa en Quito permanecerá cerrada, ya que, como señaló el actual gobierno de La Haya, no tiene intención de abrir nuevas representaciones diplomáticas a corto plazo. Y mientras que Brasil reabrió la frontera del norte en el estado de Roraima con Venezuela, un día después de que la policía bloqueara el paso de venezolanos para cumplir la decisión de un juez federal. La entrada de ciudadanos venezolanos fue liberada tras la decisión de un tribunal de segunda instancia que revocó la medida adoptada el domingo por el juez federal Helder Girao Barreto. Según medios locales, al menos 100 venezolanos quedaron retenidos en la frontera hasta la decisión.
Y un sismo de magnitud 5.8 grados se registró a las 10 horas con 54 minutos al noreste de Colombia este martes. Según el Servicio Geológico de ese país, el epicentro se registró en la Mesa de los Santos, en Santander, con una profundidad de 150 kilómetros. La Unidad Nacional para el Riesgo afirmó que las autoridades evalúan posibles afectaciones y no se reportan víctimas mortales hasta este momento. Internacionales llegaron gracias a 3 lácteos al día, fuerza, vitalidad y mucha energía. Carlos Montero, ganador de 5 premios Emmy, periodista con larga trayectoria internacional, propiciará el entorno perfecto para que destacadas personalidades del periodismo revelen a la audiencia, desde sus experiencias, los obstáculos que tienen que sortear y el costo personal que significa cumplir con los enunciados del periodismo. Derechos reservados. Estreno. Domingo 19 de agosto, 9 p.m. por Ecuador TV. Para llegar alto hay que tener mucha energía. Por eso siempre tomo 3 lácteos al día. Yogur en la mañana, leche en cualquier momento y mucho queso en mi locrito. ¿Y tú? ¿Los tomas? Un yogur a media mañana para estar pilas todo el día. Morocho en la tarde, pura energía, ñaño. Un vaso de leche tibia para dormir calientitos. Porque yo sé que con 3 lácteos al día los nutro, los cuido y los alimento. 3 lácteos al día, fuerza, vitalidad y mucha energía. Mitos, leyendas urbanas y fenómenos inexplicables cobran vida en la nueva serie que llenará tus tardes de suspenso y emoción. Desde el lunes 13 de agosto a las 6 p.m. Atrévete a ver Voces Anónimas por Ecuador TV. En estas vacaciones, escala volcanes, toma sol en las playas, conoce islas encantadas y conéctate con la naturaleza. Y todo sin salir de tu país. El viaje de la semana. Los sábados y domingos a las 7:30 de la mañana y 1:30 de la tarde por Ecuador TV. La vida aquí no es sencilla. Descubre quién es este excéntrico personaje en la serie de la que todos están hablando. Déjate llevar por la magia de Heidi. Estreno el lunes 13 de agosto a las 5 p.m. por Ecuador TV. Agosto, mes de estrenos. Mes de estrenos por Ecuador TV. Coyuntura mundial. Adentrarse en la historia. Reflexiones a profundidad. Enfoque mundial. Con Fabricio Ceballos. Todos los sábados 21:30 por Ecuador TV. Esta será la vitrina de innovadores entusiastas y perseverantes. El encuentro de quienes resuelven problemas y diseñan soluciones. Si sus ideas y proyectos tienen éxito, el día en que las conozcamos se convertirá en Memoria del Futuro. Memoria del Futuro. Pronto. Por Ecuador TV. Fanático. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Fanático. De inmediato arrancamos con la información concerniente al mundo deportivo y por supuesto, ustedes ven a mis espaldas Hernán Darío Bolillo Gómez, quien dijo lo siguiente hoy en su comparecencia ante los medios de comunicación de la capital de la República. Sobre las críticas recibidas. Es lo mismo que cuando llegué en el año 1999. Llegué con las mismas críticas, con las mismas divisiones, con los mismos problemas,
con las mismas dificultades. Sobre los directores técnicos desactualizados. Menotti pasado de moda. Para los que hablan de técnicos actualizados, Menotti pasado de moda. Bilardo pasado de moda. Dusan pasado de moda. Eso no existe. Eso es una mentira. No existen futbolistas. No existen técnicos pasados de moda. Inclusive esos son los técnicos que más nos sirven a nosotros, que estamos en la competencia, por su experiencia y su capacidad y su conocimiento. Volver al Mundial. Y para volver a un Mundial hay que trabajar para ir al Mundial Qatar 2022. Y hay que emplear mucho esa palabra. Y para ir a ese Mundial hay que empezar a trabajar desde ya. Y voy a abrir el paraguas. Seguro que ya por ahí lo han dicho, pero antes de que lo repitan, viene una Copa América en Brasil que la voy a utilizar, si la puedo ganar la gano, pero la voy a utilizar para prepararme para octubre para el Mundial de 2022. Y así lo hemos hecho, aquí hay gente que le consta. Sobre la selección y los jugadores que la integran. En la selección va a venir el que quiere. Va a venir el que quiere. Y el que quiera buscar la gloria. Y el que quiera volver a hacer historia. No va a venir nadie obligado. Y si la sanción ya la han cumplido, pues vienen, pero a someterse a nuestros reglamentos, a nuestra información, ¿cierto? Y yo no voy a echar a nadie. Cambiamos de tema y sin duda uno de los jugadores que podría ser partícipe de esta nueva era en la selección ecuatoriana de fútbol es a quien vamos a ver en pantalla. Estamos hablando de Ayrton Preciado, quien debutó con gol y con qué manera de hacerlo en este partido ante el conjunto del Celaya, válido por la Copa MX. Este partido terminó 1-1. Preciado ya había debutado el domingo anterior en el triunfo 2-0 frente al Puebla y dejó una buena impresión. En esta oportunidad, sin embargo, el esmeraldeño salió de titular y consiguió el primer tanto del compromiso. Esto se dio a los 13 minutos de juego. El golero Jesús Angulo cometió un tremendo blooper. Se la dejó servido al exjugador del Club Sport Emelec y este facturó 1-1 entonces para el Santos y el Celaya en la Copa MX. Hay muchas formas de llenarte de energía: un yogur en la mañana, ponerle queso a tus sopas, un rico morocho en la tarde o un vaso de leche antes de dormir. Recuerda, 3 lácteos al día te llenan de fuerza, vitalidad y energía. Tiempo de hacer una pausa. Cuando retornemos, la recta final de su telediario y por supuesto la invitación, como siempre, está hecha para que nos acompañen a partir de las 22 horas en la señal de Ecuador TV y a las 23 horas con Fanático, y ahí estaremos contándoles más novedades, más declaraciones, más reacciones de la presencia de Hernán Darío El Bolillo Gómez en Quito y por supuesto también de la previa de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que estará jugando ante el Vasco da Gama esta semana el partido de vuelta de la Sudamericana. Buenas noches. Esta noche a las 22 horas los esperamos aquí en Fanático con todos los detalles del arribo de Liga de Quito hasta Brasil, cómo se prepara el conjunto Albo para su revancha frente al conjunto del Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Esto y más, como siempre, en la pantalla de Ecuador TV. .93 Ecuador, un programa viajero para conocer ecuatorianos. Sábados 19 horas. Nuestro planeta está en cambio. Noticias. Cultura. Política. Actualidad. Los hechos que marcan la historia están en Informe Mundial. Sábado, 20 horas 30, por Ecuador TV. Bienvenidos, estimados escuchas, a una experiencia única. La Casa Invita, pronto, por Ecuador TV.
Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos, ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro, todos los domingos 21 horas. Estamos de regreso. Les contamos que del 8 al 12 de agosto podrá participar de la tercera edición de la Fiesta de la Luz. Diversas edificaciones del Centro Histórico de Quito estarán iluminadas de múltiples colores a propósito de la gesta libertaria. Por tercer año consecutivo, el Centro Histórico de Quito se viste de colores, en celebración de los 40 años de la Declaratoria de Quito Patrimonio de la Humanidad y del primer grito de independencia. Este festival de luces se los podrá encontrar en espacios patrimoniales y edificaciones, como el Centro de Arte Contemporáneo, en la calle García Moreno entre Bolívar y Mejía, en la Plaza de las Conceptas, en la Catedral Metropolitana, en la Plaza Hermano Miguel, en el Centro Cultural Metropolitano, al interior de la Iglesia La Compañía, en la Plaza de San Francisco, en el Arco de la Reina, en el Muro Museo Carmen Alto, en el Boulevard 24 de Mayo, en el Parque Urbano Cumandá, en la Plaza de Santo Domingo, en el Teatro Atahualpa, en la Plaza Chica, calle Chile, entre Venezuela y Guayaquil, en la Plaza Huerto San Agustín, en la Guaragua, en la Plaza Hermano Miguel y en el Palacio de Cristal Ichimbía. Para este propósito, las autoridades han dispuesto la restricción vehicular en el centro histórico a partir de las 18 horas. Para que así los más de 2,5 millones de personas que se espera asistan a la Fiesta de la Luz disfruten de este espectáculo con familiares y amigos. Olga Velasco, Telediario. Y bien, así finalizamos. Muchísimas gracias por su compañía. Quédese con nosotros. Ya vienen los deportes.